Mi camino. Soy Lucía. Esto me contaron mis papás el día que viajamos a Bucaramanga. Ese día yo cumplía 6 años. A mi mamá no le gustaba el estudio. Terminó la escuela a troncas y a mochas y se colocó de ayudante de modistería. Desde que amanecía hasta que anochecía, estaba dele que dele a la máquina de coser. Eso sí, como le rendía bastante y le pagaban por tarea, poco a poco fue ahorrando hasta que arrendó un pequeño local y montó su propio negocio. Pronto se dio cuenta de que comerciar con ropa era más rentable que producirla. Entonces dejó de coser y puso un almacén de ropa en los alrededores de la Plaza de Bolívar. Empezó a viajar a diferentes ciudades buscando proveedores y clientes para su negocio. En uno de esos viajes conoció a mi papá. Mi papá había tenido lo que se puede llamar una infancia feliz. Era feliz haciendo lo que le mandaban. Por eso estudió en un colegio técnico, para ser el electricista que no fue mi abuelo. Empezó a estudiar ingeniería eléctrica en la universidad, también a instancia de su papá, pero pronto lo abandonó porque se dedicó a la música. Más que a la música, se dedicó a comprar y vender discos. Tenía cientos de ellos y para saber qué estaba de moda pasaba mucho tiempo en discotecas y sitios por el estilo. Bailando enamoró a mi mamá. Para entonces los abuelos no sabían que mi papá estaba dedicado a la música y que prácticamente había abandonado los estudios. El día que llevó a mi mamá a la casa la presentó como a una compañera de la universidad. Ese día, además de conocer a sus futuros suegros, mi mamá empezó a trabajar con mi papá en el negocio de los discos. Mi papá le indicaba qué música comprar y mi mamá se la llevaba cuando viajaba a visitar a sus clientes. Otras veces él mismo iba a Bogotá a comprarla. Esos días se quedaba en la casa de mi mamá. Así estuvieron un tiempo hasta el día que mi papá apareció con una maleta de discos y otra de ropa con la intención de quedarse. Entonces, los abuelos le echaron la culpa a mi mamá por el fracaso en los estudios de mi papá y cortaron todo contacto con ella. Una vez en Bogotá, mi papá empezó a trabajar en una famosa discoteca de la zona rosa. Mi mamá continuó con el almacén, pero dejó de viajar. Desde un comienzo instauró entre ellos un ritual. Mi papá llegaba a la casa al amanecer cansado después de su trabajo. Unos minutos más tarde mi mamá se levantaba y preparaba su desayuno. Mi papá seguía durmiendo y se levantaba apenas unos minutos antes del mediodía. Mi mamá regresaba a la casa a la hora del almuerzo, un poco antes de la 1. Almorzaban juntos y aprovechaban para hablar de cómo marchaban los negocios. Después hacían la siesta y mi mamá salía nuevamente para el almacén. Por la noche, cuando mi mamá regresaba, mi papá salía para su trabajo. Los domingos solían ir a almorzar a Monserrate o a algunos de los pueblos alrededor de Bogotá. Con mi llegada ocurrieron algunos ajustes y la convivencia entre mi papá y mi mamá continuó sin mayores conflictos, aunque añorando la reconciliación con los abuelos. Esta se dio el día que los abuelos se presentaron de sorpresa en nuestra casa, con un ponqué de cumpleaños y un regalo para la nieta. Ese día yo cumplía 3 años. Se renovó la comunicación con los abuelos, pero se mantenía solamente por teléfono. Por diferentes razones ellos no podían visitarnos ni nosotros a ellos. Nos volvimos a ver en otro cumpleaños mío. Lo celebramos en la casa de mis abuelos. Ellos estaban muy felices de poder estar una semana conmigo. Yo también porque todo era nuevo para mí. Los abuelos me consentían mucho. Además me habían hecho muchos regalos. Mi papá igualmente estaba muy feliz de volverse a ver con sus amigos de la infancia. La única que parecía no estar a gusto era mi mamá. En el camino de regreso a la casa, mi mamá y mi papá casi no hablaron. Yo había cumplido 6 años y a la semana siguiente empezaba la escuela. Mi papá acostumbraba a recogerme a la salida de la escuela. Por eso, cuando pienso en mi papá, me lo imagino en el momento en que yo salía corriendo de la escuela para ir a abrazarlo. Él me alzaba y luego me compraba un bocadillo en la tienda de la esquina y volvíamos a la casa en el carro que dejaba parqueado enfrente de la tienda.
Un día mi papá no llegó a recogerme a la escuela como era costumbre. Me estaba esperando mi mamá. Ella me llevó a la casa y me dijo que mi papá se había ido con otra y que a la casa no iba a volver nunca más. Como las relaciones entre mi mamá y mi papá habían empezado a ir mal desde el viaje a Bucaramanga, mi mamá no quiso saber más de sus suegros. No volví a ver a mi papá desde entonces. Durante el resto de la primaria, mi mamá fue siempre a esperarme a la escuela. En la escuela teníamos jornada continua de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. La escuela tenía 5 salones de clase, un patio de cemento y una cancha de tierra. En el recreo las niñas jugábamos en el patio de cemento y los niños iban a la cancha de tierra. Tanto ellos como nosotras jugábamos a la yegua o a venados y cazadores. Los niños jugaban además al fútbol o a las maras. Nosotras no. Nosotras saltábamos lazo o jugábamos a la tángara. En el patio, en un área de más o menos 60 metros cuadrados, unas 40 niñas corríamos en diferentes direcciones. Sin embargo, no había muchos accidentes. Mejor, había accidentes pero no requerían intervención de las profesoras, de las señoritas, porque así teníamos que dirigirnos a ellas. Ellas se sentaban en un rincón a tejer y mientras tanto nosotras corríamos, saltábamos, hablábamos, en fin, nos divertíamos. En cuanto a los accidentes, puedo decir que durante los 5 años que estuve en la escuela, toda la primaria, siempre tenía los codos y las rodillas pelados debido a las caídas, pero nunca pasó a mayores. No siempre las señoritas estaban en el patio o en la cancha a la hora del descanso. A veces se juntaban en uno de los salones y pedían algo de comer o de beber en la cafetería de al lado. Muchas veces terminada la pausa seguían hablando de sus cosas. De esa manera un salón estaba vigilado, pero en los demás nos organizábamos como podíamos. Una tarde, alguien atrás empezó a cantar El camino de la vida, y al momento la siguió un coro. Me volví para mirarlos. Eran pasadas las 2 de la tarde. Por las celosías de la ventana entraba el sol que se reflejaba en las cabezas de las niñas. Me parecía encantadora, sobre todo Aura. Era la voz que más sobresalía. Me pareció hermosísima. Antes casi no me había dado cuenta de que ella existía. En la escuela había que memorizar cierta información, no mucha, y eso era casi suficiente. Bueno, además había que ser disciplinado. Esto significaba intuir el humor de la profesora para poder actuar, porque una actitud un día podía ser considerada como muy pasiva, autómatas que no piensan, que no se les ocurre nada, que solo hacen lo que se les dice y no más, faltos de iniciativa. La actitud contraria podía ser considerada como irrespetuosa, atrevidos, insolentes. ¿Quién les dio permiso para hacerlo? ¿Quién dijo que podían hablar? ¿Quién los autorizó para hacer eso? Me sentía muy insegura porque no sabía cómo tenía que actuar. Además, no se sabía qué castigo podíamos recibir. La gama era bastante amplia. Desde estar de rodillas con una escoba como si se estuviera levantando pesas, hasta escribir 1000 veces una frase como el silencio es oro, lógicamente en los recreos. A pesar de esas adversidades y sin mayores tropiezos, aprobé un año tras otro hasta terminar la primaria. De mi vida durante el bachillerato no recuerdo mayor cosa. Lo que sí tengo muy presente es que cuando lo terminé, empecé de una vez a administrar el almacén de ropa de mi mamá. Ella, tan pronto tomé las riendas del negocio, regresó a la casa, despachó a la sirvienta y se dedicó completamente a las labores del hogar. No volvió a salir de la casa ni a recibir visita en casi 3 años. No van a tener el gusto de verme así, acabada y pobre, decía. La ida de mi papá había debilitado muchas las finanzas de la casa. Se había ido con el carro y con los ahorros de la familia. Como mi mamá no salía de la casa, todos los días hacía una lista de las compras que yo llevaba al día siguiente. Mi vida se volvió una rutina. 2 veces a la semana madrugaba para comprar el surtido del almacén de ropa. Los demás días me levantaba a las 6 de la mañana. Me duchaba y luego desayunaba en compañía de mi mamá. Normalmente, caldo con huevo, arepa y chocolate. Era el momento en que intercambiábamos opiniones sobre las novelas del día anterior.
A las 7:30 salía de la casa y cogía el bus directo Caracas para ir al centro. La Caracas es una calle muy larga y congestionada que luego se convierte en la autopista norte. Siempre tenía lo del pasaje exacto. Se lo entregaba al chofer. Pasaba rápido la registradora y me agarraba fuertemente una varilla del bus. A esa hora iba siempre lleno. En cualquier momento el bus podía frenar o virar violentamente, porque no había paradas establecidas y el bus paraba para recoger o dejar pasajeros en cualquier lugar. Incluso paraba en los carriles centrales. Me bajaba del bus y en una chaza de la avenida Jiménez compraba el periódico y un jugo de naranja natural. A las 12 cerraba el almacén e iba a almorzar a la casa con mi mamá. Aprovechábamos la sobremesa para contarnos los chismes del día. Mientras mi mamá lavaba los platos, yo hacía mi siesta y luego volvía al trabajo. Los sábados abría hasta el mediodía. Por la tarde me iba a una miniteca o me ponía a ensayar con la guitarra. Los domingos no abría el negocio. Me levantaba tarde y después del almuerzo iba a ver una película. Veía las que le gustaba a mi mamá y se las contaba cuando volvía del cine. Esa rutina duró más o menos 3 años, hasta que un día participé en un concurso radial. No gané nada en el concurso, pero conocí a los miembros de un grupo musical y ahora soy su vocalista. Cantamos en diferentes locales nocturnos, nos invitan a amenizar fiestas familiares. No solo me siento muy a gusto con mi nuevo trabajo, sino que también tengo unos ingresos adicionales. Cuando le conté a mi mamá lo del grupo musical, ella también se puso muy contenta. Me vio tan ilusionada que venció su apatía y volvió a atender el almacén. Así yo pude integrarme al grupo. Llego a la madrugada después de los conciertos, desayuno con ella y me voy a dormir. Al mediodía almorzamos juntas cerca de la tienda y la acompaño un rato y luego me voy a mi trabajo. Ayer, sábado, como no teníamos compromisos musicales, viajé a Bucaramanga para verme de nuevo con mis abuelos. Cuando llegué a la terminal de transporte, el bus ya estaba parqueado en la bahía y algunos pasajeros se habían sentado en sus puestos. Me senté en el asiento número 16, ventana. El bus salió de la terminal de transporte a las 6 de la mañana. La muchacha encargada de servir a los pasajeros repartió unas gaseosas y unas galletas. Tan pronto salimos a la carretera, el chofer encendió el televisor. Me puse los auriculares para neutralizar el ruido y empecé a mirar por la ventana. Desde allí divisaba el paisaje apacible del altiplano que se extendía al lado de la carretera. Una planicie con cultivos de papa, cebolla o pasto para el ganado, cubiertos a intervalos por la neblina. Todo ello enmarcado por los cerros que se alzaban a la distancia. Más o menos después de 1 hora de viaje pasamos por Zipaquirá, famosa por su catedral de sal. El bus continuaba su marcha con velocidad uniforme, por lo plano y relativamente recto de la carretera. Atravesamos otros pueblos de características similares. No supe cuántos, me quedé dormida. Estaba muy cansada porque la noche anterior había estado cantando hasta la madrugada. Cuando me desperté, el televisor estaba apagado y ya no estábamos en tierra fría. Atrás había quedado Chinquiquirá con su santuario. También el Socorro con su gesta comunera y sus tabacales, pero esto ya en tierra caliente. El paisaje había cambiado totalmente. Ya no hacía frío ni había neblina. Ahora se sentía calor y el sol encandilaba. La planicie se había convertido en un terreno quebrado y a los lados de la carretera se veían pequeñas parcelas con café, yuca y tomate. Estábamos llegando a San Gil, el pueblo de mi abuela. El bus se detuvo e inmediatamente un par de muchachos se subieron ofreciendo sus viandas, pan de yucas, almojábanas, cocadas, bocadillos, etc. Compré una almojábana y me bajé a estirar las piernas. Crucé la calle y me cobijé bajo la sombra de una ceiba gigantesca. Al lado había un vendedor con su carrito. Le compré un vaso de avena para acompañar la almojábana. Clavada al tronco de la ceiba había una flecha que indicaba el camino al Parque del Gallineral. Vinieron a mi mente escenas entrecortadas de mis encuentros, ya lejanos, con mi abuela. El pito del bus me sacó de mi ensimismamiento. Continuamos la marcha. El vehículo avanzaba en medio de montañas de diversas alturas. De repente,
Me di cuenta de que el bus avanzaba por el borde de un abismo, el cañón del Chicamocha. El paisaje que se dibujaba a mis pies era impresionante. Abajo, a cientos de metros se veía el río y la carretera serpenteando las montañas y los vehículos que como hormigas iniciaban el ascenso. Nosotros, después de una sucesión infinita de curvas, llegamos una hora más tarde a ese punto. Cruzamos el río, remontamos la cuesta y a las 3 de la tarde llegamos a Bucaramanga. A las 6 de la tarde estaba comiendo con los abuelos en su casa. La abuela me hacía una pregunta tras otra. El abuelo por la enfermedad hablaba menos, pero me escuchaba con atención. Mi mamá lo llamó como a las 9 de la noche y se reconciliaron. Eso me alegró todavía más. El abuelo se veía feliz a pesar de la enfermedad que lo aquejaba. Pero estaba muy enfermo. Esta mañana se murió. Estoy esperando a mi mamá que va a venir a los funerales. Mañana es el entierro y tengo que cumplir su última voluntad. Vamos a ir cantando camino al cementerio con sus compañeros del grupo musical, las canciones que más le gustaban. Al final voy a cantar yo sola, El camino de la vida, su canción predilecta. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después, ¿cuántos esfuerzos y desvelos? Para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo.